Eh, mi postura es, la voy a repetir, mi postura es, no guardar el día de reposo es pecado. ¿Basado en qué? Basado en toda la Biblia casi, pero quisiera escuchar tu argumento por el cual tú te fundamentas y déjame ver si te pongo, si te puedo agrandar un poco. ¿Cómo puedo hacer yo esto? Quisiera, porque encendiste la cámara a ver, Bueno, solo sí, dame un momentito cuando nada no se más para debe, ver. no se teme y no tengo por qué esconderme, ¿no? Si tengo cámara, la tengo que poner. No, no, yo te digo para que te veas del mismo tamaño que yo. Que tú, o que tú ponerte arriba y yo abajo. Sí, para no, No sé, el déjame like ver creo que lo si. tienes tú, déjame ver. El like lo Es tienes que no tú, enlace. soy bastante ignorante para el tema este de. Déjame un segundo nada más. A ver, vamos a Todos somos poner. ignorantes en alguna faceta y tenemos que aprender de todo, ¿verdad? Definitivamente. Vamos a ver. ¿Cómo nos Bueno, ahí vemos ahora? estás, lo lograste ya. Ahora sí estamos ahí. Ahí está. Bueno. A ver, ¿tú quién eres? ¿Eres Harold? ¿De dónde? Mi nombre es Abel Galán, el que estoy ahí. ¿Cómo? Mi nombre es Harold Galán, el que se refleja ahí. ¿Cuál es el tuyo? Me llamo Adolfo. No aparece mi Adolfo, nombre. ¿qué? Ya no, yo no me escondo detrás de ningún seudónimo, solo pongo mi nombre como es Harold Galán y ya está. Ok, a mí me falta poner mi nombre, quizás si no se mira, pero va a ser No sé, ahí porque. sale Einstein, ley de gracia. Así me llamo O yo. ley de gracia. ¿Cómo te llamas? Einstein. Einstein, ya no te llamas Adolfo. Me llamo Adolfo Einstein. Oh, pues así sale. Entonces empezamos con qué, el sábado dices. Bien, dame tu argumento. Quizá te pediría nada más que vayamos de texto en texto, de punto en punto, despacio, y podemos acá conversar de lo que quieras. No, tranquilo, si podemos conversar, pues empecemos con algo. Empecemos para ti, ¿qué? ¿El día de reposo es el sábado directamente? Sí, es el séptimo día de la semana, sí. El séptimo día de la semana, y entonces el primero es el domingo. Amén. Ok, estamos de acuerdo. Me parece interesante. Y entonces yo te dije, ok, ¿o cómo explicas tú? Pues ya, estamos conversando, ¿no? El texto de Colosenses 2, creo que es 2:16, si no estoy equivocado. Cuando Pablo, el apóstol, dice que nadie me juzgue en comida, en bebida y en día de reposo. Sí, Sí, ¿verdad? sí. Déjame, estoy buscándolo ahorita. ¿Cómo lo interpretas tú? ¿Cuál es tu posición con respecto a ese texto? Que no habla del día de reposo. Dice el apóstol Pablo, por tanto dice el apóstol Pablo, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Todo lo cual, dice el texto, es sombra de lo que ha de venir por el cuerpo, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué piensas tú de eso cuando Pablo enseña ahí? Que no está hablando del día de reposo. Eso es lo que pienso resumidamente. ¿Y de qué está hablando, según tú? Tenemos que ir al contexto. ¿De qué viene hablando Colosenses 2? ¿De qué viene hablando realmente? Dice la plenitud de la vida en Cristo. Pero cuando está hablando con respecto a eso, está hablando específicamente de cosas específicas y hay coma. Comida, bebida, luna o día de reposo. Estaba refiriéndose. Cuando el texto enseña, era que refiriéndose a la ley que era parte de lo que había de venir, que era la gracia, él dijo, bueno, que nadie me juzgue con respecto a esto. Es lo que el texto enseña. ¿Qué piensas tú? Sí. Pero en el 8 dice, nadie os engañe con huecas sutilezas y filosofías humanas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿A ti te parece que el día de reposo son rudimentos de hombres y tradiciones humanas?
No, para nada. Entonces, ¿cómo habla del día de reposo el texto cuando Pablo dice que son tradiciones humanas? Ok, simple. Y el texto se está explicando. Por ejemplo, no sé qué estás utilizando Reina Valera, ¿verdad? Ok, si lo lees, dice plenitud de la vida en Cristo, dice el subtítulo, no inspiraba. Mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías, es decir, palabreríos e ideas humanas, y huecas sutilezas según la tradición de los hombres. Esto es importante, ¿no? La tradición de los hombres, los pensamientos de los hombres, la filosofía de los hombres, las ideas de los hombres. No está hablando de las escrituras. Dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, es decir, según lo escrito, según las palabras de Cristo. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Una palabra interesante, ¿no? La deidad, que muchos, no existe la Trinidad, es uno de los textos que precisamente se refiere a la Trinidad. Pero bueno, ese es otro tema también para los que dicen ser unitarios. Y aquí se refiere la plenitud, el que vive plenamente en Cristo Jesús. Tenga cuidado con las sutilezas, con las ideas, con la filosofía. Tenga mucho cuidado. Y dice, pero luego viene el apóstol Pablo hablando, ¿verdad?, a los colosenses y le dice, y vosotros estáis completos en él, en Cristo Jesús estamos completos, que es según la cabeza de todo principado y potestad. En él, en Cristo también, dice, fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vuestro cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión en Cristo. No está hablando de la circuncisión física, está hablando de la circuncisión espiritual. Sepultados, y luego mira de la que está hablando, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Por eso estaba hablando en el texto anteriormente. Dice, fuiste circuncidados no con circuncisión no hecha a mano, al echar vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, sino estaba hablando de la circuncisión espiritual que hace Jesús a través de su poder del Espíritu Santo en el bautismo. Luego lo explica en el versículo 12, versículo 13. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Ok, ¿cuál es el acta de los decretos que nos era contraria? ¿Cuál era el acta que teníamos? ¿Cuál era la ley o no? No. No. Sí, señor. No, porque Romanos 3:31. Se le entregó a Moisés. No, ¿Perdón? Romanos 3:31 dice, por la fe invalidamos la ley de ninguna manera. Ok, es que aquí juegan muchas cosas Einstein o Adolfo Adolfo, porque ¿en qué se resume la ley? ¿Perdón? Se te escucha ¿En qué bajito. se resume la ley? Se resume No sé en dos por qué, mandamientos. pero lo tengo casi La pegado. ley se resume en dos mandamientos de la ley. Deuteronomio 5 y Levítico 19. Y Igual es ley. son Pero se resume, no se invalida. ok. ¿En qué parte de esa frase Mira. dice se invalida la ley por estos dos mandamientos? Espérate, yo no he dicho que se invalide, yo te pregunté en qué se resume. Y por eso Cristo la vino a cumplir. Pero dice No, que Cristo no se vino a clavó cumplir la en ley. Cruz. ¿No la vino a cumplir? No, por ti no. ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo entonces? Cumplir las profecías que eran de él, porque en Mateo 5 dice, no penséis que he venido a abrogar la ley ni los profetas, sino a darle plenitud, a cumplir, dice Reina Valera. La palabra griega es plero. ¿Y tú crees? ¿Tú hablas griego? No, pero busquemos un strong.
La palabra plero, plerosai, significa darle plenitud. Bueno, me parece. Buscar, pero hay muchas debilidades cuando no hablamos un idioma. Ok. Más sin embargo, ¿tú crees que eso contradice sí. cuando la Biblia cita? ¿Tú crees que eso contradice cuando la Biblia dice, la ley y los profetas llegaron hasta Juan? En el sentido del cumplimiento del Mesías, sí, porque luego el Señor Jesucristo dice, el que no enseñe uno de estos mandamientos, o el que no cumpla y así enseñe uno de estos mandamientos, aún por muy pequeño, Mateo 5, pequeño será llamado en el reino de los cielos. Entonces, ¿cuál invalidación de ley? Pregunta. ¿Entonces la ley está vigente? Totalmente vigente. Totalmente vigente. Totalmente vigente. ¿Seguro? Sí. ¿Tú cumples la ley? Sí. Ok. ¿Tú te circuncidaste? Eso no es ley, eso es pacto. Pero el pacto o ley es lo mismo. La ley es el cumplimiento del pacto. Tú dices que pacto y ley es lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo y te lo demuestro. En Jeremías 31, 31 y 32 dice, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel, no como el otro porque lo invalidaron. Escribiré mi ley en el corazón. ¿Cómo ley y el pacto son lo mismo cuando la ley pasa a otro pacto? Dime eso. ¿Cómo va a pasar? Pero es que no me está haciendo ninguna diferencia. La ley, Dios pacta con el hombre a través de la ley. No. Dios pacta con el hombre a través de la ley. No. Dios da la ley a Moisés y hay un pacto entre Dios y permite. Igual Jesús dice, ok, tú me acabas de decir algo. Dios le da la ley a Moisés y Jesucristo dice, vosotros circuncidáis, no porque la circuncisión sea de Moisés, sino de los padres, y listo. Tú me acabas de decir que la ley se la dio Dios a Moisés y la circuncisión no es de la ley ni de Moisés. No, hijo, no. Me lo acabas de decir. ¿Cuál era el espérate, entonces, es que estás interpretando. Mira, no te pongas a la defensiva, estamos hablando con un propósito. Pero pactemos algo, hagamos un pacto acá, hagamos un pacto entre caballeros. Partamos de algo, sí. No, estamos de acuerdo, yo tengo palabra, yo soy un cristiano. Yo no, pero hagamos un pacto entre caballeros. Claro. Si no me podés responder, prometeme que vas a repensar si de verdad tenés la verdad, si de verdad tenés la razón. No pasa absolutamente nada. Yo no soy infalible. Yo no tengo la verdad. ¿Tú tienes la verdad? Sí, la Biblia es la verdad. Yo la tengo. No, entonces ni vos ni yo la tenemos. Sí la tenemos. No somos la verdad. No somos la verdad. Eso es otro tema. Estamos de acuerdo. Entonces, pero la tenemos. Quiere decir que tu posición no quiere decir que esté que tu posición sea la correcta, pero la de la escritura sí. Entonces empecemos por ahí. Igual yo soy infalible en algunas cosas. No, es igual. Yo tengo muchas debilidades como persona, como individuo. Pero tú también eres infalible en algunas cosas. No. Pero bueno, sí eres. Te pregunto algo. ¿Jesucristo es el Mesías? Claro. Tenés que ser infalible para decir eso. Si no, lo tendrías que poner en duda. Porque no tengo por qué poner en duda lo que creo. Entonces sos infalible. Creo que Cristo es el Hijo de Dios, es todo. Pero por eso te digo que sos infalible en alguna cosa que digas, porque a lo contrario tu creencia es subjetiva y la tendrías que poner en duda. No tengo por qué ponerla en duda. Pero bueno, es mi punto, si me acabas de decir que no sos infalible en nada, tendrías que poner en duda lo que me acabas de decir. No. Claro que sí. Son ideas, ¿te das cuenta? Mira, estamos hablando de la Biblia, dejemos esa filosofía que no van, creo yo. Sos infalible en lo que me dijiste. Yeshua es el Mesías. Yo soy un ser humano con defectos, con errores, con virtudes, como cualquier otro, necesitado de Dios, necesitado de Cristo. Pero tenés que ser infalible. Cuando salís por la mañana y ves el sol y decís el sol brilla, estás siendo infalible en ese punto.
De lo contrario, nosotros los cristianos no podríamos sostener la verdad. Nosotros somos infalibles en algo. No somos perfectos y no somos infalibles en todo. Pero Yeshua es el Mesías, es una verdad absoluta. ¿Sí? De eso no hay duda. Okay. No, pero es que mira, hombre, pero en mi creencia es así. Pero te estaba oyendo hace rato y estaba hablando de los judíos. Para un judío, Cristo es un profeta, no más. Alguien más. Entonces, en mi creencia, sí. Me dice Cristo para mí, sí. Me explico, pero para un musulmán, para los judíos, no, nadie más. No, te digo esto, Harold. Debe ser respetable ese punto, ¿ok? Pero te digo esto, Harold, porque eso de, no, para mí Jesús es Dios y para un judío no, entonces, no. Yo, de hecho, tengo un libro que se llama El Mesías de la Tanaj. Y ese libro, que lo voy a publicar el mes que viene, primero Dios, si Dios me lo permite, en él yo estoy aseverando cosas infalibles respecto al Mesías. Yo no puedo sustentarme sobre la subjetividad. No, yo creo esto, el budista cree esto, el otro cree lo otro, el judío cree... No, tenemos que fundamentarnos. Pero para pasar al tema nuevamente y regresar, me dijiste que según Colosenses 2, Cristo clavó la ley en la cruz. Y eso no es verdad, porque entonces Pablo se estaría contradiciendo en Romanos 3:31. Ahora, ¿qué pensás de eso? Pero, ¿Clavó la ley o qué fue lo que él clavó? Es que lo dice la Escritura. Entonces, aquí hay un punto donde que hay que detallar y vamos por partes. ¿Dónde dice que clavó la ley? Dame el texto. Colosenses 2:14, lo acabamos de leer. Anulando el acta de los decretos. ¿Dónde dice que clavó la ley ahí? Que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Dónde dice que clavó la ley? 2:14 de Colosenses. Ok, ¿cómo se dice ley? ¿Cómo se dice ley en griego? Y por eso entramos, porque tú dices un acta de los decretos, dices tú, no es la ley no es el acta de los decretos, dices tú. No, ¿dónde dice ahí nomos? ¿Dónde dice ley en este texto? ¿Dónde? No dice, no lee las 2:14 de Colosenses. Dime dónde dice la palabra ley para ser textuales. ¿Dónde? El acta de los decretos. ¿Qué es la ley? La ley son las ordenanzas de Dios. Son el acta de los decretos. Escúchate lo que estás diciendo. ¿Qué es un decreto? Es la ley. No, eso lo dices tú. La ley no es un decreto. La ley. Para ti, pues. Hablemos de para ti, ¿qué es la ley? No, es que no es para mí. No es para mí. Esto es una definición legal. La ley son las instrucciones de Dios que contienen preceptos y estatutos y mandamientos. El decreto viene cuando tú quebrantas algún precepto, estatuto o mandamiento de la ley. Eso es el decreto. Mira. Cuando se hace una ley, se va precisamente porque la ley humana es algo similar, se ha hecho en base a la ley, a las leyes de Dios. Pero cuando se va, se escribe, se va, se ejecuta, se publica igual. Igual es la ley de Dios. La hizo con Moisés, se la dio a Moisés, los decretos, y de ahí se vienen derogando, Dios hablando con sus profetas. Y en las leyes que se vienen haciendo, se vienen dando. Bueno, y ha pasado un tiempo, imagínate que Dios, porque cuando lees Hebreo 1:1 dice, Dios hablando de muchas maneras y de diferentes formas a través de sus profetas, ya no hablaba solamente, habló con Moisés, le dio la ley, pero luego hablaba de sus profetas, de qué es lo que debería de hacer el rey. Pero dame la respuesta. Pero es que te explico que es una ley, que es
Mira, te explico que vos me decís, no es el decreto, no es la ley. Entonces, no entiendo qué es lo que entiendes tú por ley. Ley son ya te lo dije, ley son las instrucciones ¿De qué sí? que Dios le da al pueblo de Israel. Ok, entonces lo que Dios da son leyes. Son Pero los decretos. por esa razón, en Colosenses 2:14, ¿dónde aparece la palabra ley? Te voy a decir lo que sí dice. Pues no estás diciendo las palabras, los decretos. Lo que Dios da es ley, algo que se decreta, algo que se dice, algo que se tiene que cumplir. No, el decreto viene con la consecuencia del pecado. Eso es un decreto. Ahora, la definición de la palabra La geirografón. consecuencia del pecado es la infracción de la ley. Vamos a pasar a eso si quieres, porque tú mismo te acabas de decir que sí la ley está vigente. Espérate, no te vayas ahí. No te vayas ahí. Explícate aquí, porque la palabra geirografón no es ley, es un documento escrito, es una nota legal o una fianza. Eso es lo que dice el Strong. Y la palabra dogma dice es un decreto, rito, edicto, una opinión, público o decreto. Eso es lo que dice. ¿Qué fue lo que clavó Cristo en la cruz? Un documento que nos era contrario. Por eso te estoy diciendo que lo que nos es contrario es el castigo. Era contrario. ¿Cómo? No, hijo, no. Mira. Está hablando Pablo a los colosenses. ¿Y los colosenses eran judíos o no? Sí, le estaba hablando a los judíos de Colosas y a los demás. Pero eran gentiles. Acuérdate que Pablo no llevó el evangelio a los judíos y lo llevó a los gentiles. ¿Ok? Me estás diciendo entonces, espera, en un segundo. Me estás diciendo entonces que como le está hablando a gentiles, les está diciendo que la ley ya no es, porque la ley no es para los gentiles. Es que ahí la Biblia dice anulando el acta de los decretos que era contraria a nosotros. Demuéstrame. El pueblo gentil no tenía parte con respecto a la ley. Por eso Pablo dice en Gálatas 3:10, la ley no es como es de fe, es la ley se cumple por la ley. Mira, Gálatas 3:10 dice la ley. No, pero espérate, estamos en Colosenses 2. Sí, pero solo te voy a recitar. Escúchame. Pablo dice que la ley es buena, pura y santa, y en Romanos 3:31 dice que la fe no invalida la ley. Es que la ley... ¿Qué es lo que es contrario entonces, si no es la ley? Santa. La ley es de Dios y es buena, pero no era contraria. No. Porque la ley no involucraba a los gentiles. No era contraria y sí involucraba a los gentiles. ¿La ley? Sí. No. ¿Ves cómo? Mira, mi hermano. A ver, dame un segundo para demostrártelo. Dame un segundo para demostrarte. Te escucho. Cada vez que te digo algo, pones una cara de que como que no lo crees, pero ¿le vas a creer a la Biblia o no? No. Sí, pero, ok, suelta, quiero ver tu texto. Ok, veamos el texto. Dice, Éxodo 12:49. Una misma ley habrá para el natural y para el extranjero. ¿Cómo así que la ley no es para el gentil? Entonces eso inmiscuía a los morreros, al jubecero, al que mató, ¿incluía la ley para ellos? Todos, como dijo Ruth. No, pero... Escúchame, como dijo Ruth. Ruth dijo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y otra cosa más. Cuando Dios castigó a los amorreos, ¿por qué los castigó? ¿Acaso no fue por las mismas leyes que él le impuso a Israel? Le dijo, porque estos pueblos eran zoofílicos, eran idólatras. La ley dice que no puedes tener otros dioses, no puedes tener dioses ajenos, no puedes acostarte con animales,
ni con tu tía, ni con tu prima, Correcto. ni con tu hija, ni con tu hijo. Correcto. Y Dios Estamos de juzgó acuerdo. a los otros pueblos por esas mismas leyes. ¿Por qué crees que los juzga si la ley no era para ellos? No estamos de acuerdo con todo lo que hacían. Y por esa razón, lo que hacían, lo que tú estás diciendo ahorita, Dios no quería que Israel se mezclara. Porque Dios no quería No, que estás Israel- equivocado. Déjame terminar. ¿De dónde descendían todos esos pueblos que no eran el pueblo de Dios? ¿De dónde descendían? De uno de los hijos de Noé, de Cam y también de Lot. Tú sabes que, tú sabes, veo que sabes de Biblia. Sabes que había la línea de Abel, que era la línea de, ¿cómo se llama? Del que repuso a Abel, y estaba la línea de Caín, ¿verdad? De Set. De Set, ok. Y el pueblo de Set era el pueblo de Dios, y el pueblo de Caín. Pues, También en eso estás todos los equivocado. demás pueblos. ¿Por qué? Porque todos los descendientes de Caín murieron. El único descendiente de Set fue Noé. Y de ahí descendemos todos. Ujú. Así que estás ahí equivocado, pensando que vas a meter acá o vender la idea de dos pueblos, uno de Caín y otro de Set. No. Ujú. De Noé venimos todos. Todos, absolutamente. Y de Noé hay una descendencia del bien y del mal, ¿o cómo? Sí. Se torcieron. Muy simple. Igual que las hijas de Lot. Ujú. Los cananitas son de Cam, literalmente. Y los amorreos, fereceos y los feos y los demás de las hijas de Lot. Y entonces todos ellos, según vos, vienen de la ley, ¿o qué? No, bien, ¿cómo van a venir de la ley? Ok, Es pero al ¿les contrario. aplica la ley? Son quebrantadores de la ley. Ujú. ¿Y les aplicaba la ley o no? Totalmente, lo dice Éxodo 12. Al extranjero y al israelita la misma ley. Ok, y la ley era precisamente... Es que, ay, no te machas, hombre. Mira, la ley era dado para un pueblo específico, Israel. No, Por eso cuando el texto del Antiguo Testamento dice, oye Israel. no, yo te entiendo, Cuando Dios castigaba a pero Israel, los mandaba con los asirios, con los, con donde era este hombre de, yo te iba a decir los fariseos, pero no los fariseos, son los que eran gigantes. Esto dice que Dios cuando quería castigar a Israel y quebrantaba la ley, se iba y ocupaba no. a estos pueblos, eso sí en la escritura, ocupaba a estos pueblos y los metía en opresión. No, porque estás ellos equivocado. no practicaban. ¿Por qué estoy equivocado? Porque vemos precisamente que cuando Dios se acuerda del pacto en Éxodo 2, se acuerda del pacto que hizo con Abraham, y Abraham no era israelita. Isaac tampoco y Jacob tampoco. Los israelitas son los descendientes de Israel. Isaac y Jacob, sí. Ahora, Isaac y Jacob, sí. no, Isaac y Jacob no eran israelitas. Por definición, Jacob era Israel. no, el pueblo de Israel son los hijos de Israel. ¿Y quién es Israel? Es Jacob. Entonces, Pero Jacob nunca fue llamado israelita porque él era Israel. a él fue el que se le cambió el nombre. Se le cambió el nombre a Israel, no a israelita. Los israelitas son los hijos de Israel. Es la mata. Ahora, de Egipto salen solo los descendientes de Jacob, ¿sí o no? Pero sí, es que, mira, si Jacob tenía sus 12 hijos, bueno, y de ahí salieron los israelitas, aunque sea Judá, el único que salió de la esclavitud, antes ya para lo último, que es la única tribu de Judá, ¿era hijo de Israel o no? Te repito la pregunta y te la voy a reformular. De Egipto salieron hijos de las 12 tribus de Israel, ¿sí o no? Solamente ellos, ¿sí o no? ¿Sí? Estás equivocado. ¿Por qué? Te lo voy a leer. Éxodo 12:38. También subió con ellos una multitud mixta. Pero es que... Y esta multitud mixta que subió con ellos, escúchame, Sí, te estoy escuchando. fueron llamados Israel. ¿Te acordás, por ejemplo, de Caleb?
Caleb. Ujú, Caleb, uno de los valientes que fueron a reconocer la tierra. ujú, Bueno, Caleb no era israelita ujú. y recibió su herencia en la tribu de Judá. Y no era israelita. Él no era hijo de los hijos de Israel. No era hijo Perfecto, de es Judá, ni de sencillo. Benjamín, ni de ninguno de ellos. Es sencillo. No es. Es que, mira, es sencillo, porque entonces tú me estás hablando ya, y aquí para ser israelita nuevamente había que circuncidarte y aceptar las leyes y el pacto que Dios había No, hecho con estás ellos. equivocado también en eso. Claro, Señor, la No, circuncisión era un acto que sí, era un acto de, para poder ser israelita tenías que circuncidar. ¿Qué no, más? no, ¿No? no, Muéstrame entonces. para nada. Te lo voy a demostrar. Ujú. En Éxodo, imagínate todas las preguntas que me has hecho y no tener la razón en ninguna. Yo Ponte no a busco la razón, pensar, Einstein. En mi corazón no está algo que yo quiera figurar o buscar pueblo. No, yo no tengo eso. pero claro Yo que se siempre trata de que comienzo con figurar. algo, no. Sí, se Yo trata de busco. eso, porque el Yo que se no, gloríe, yo no busco, como dijo Pablo, el favor. ¿Qué buscáis? Pues el favor de los hombres o el de Dios. no. Si algo quiero yo es compartir lo poquito que yo sé con alguien que realmente quiera Sí, aprender, pero pues, no, pero no, no. Es que lo poquito que sabes, pero yo para figurar, Pablo dice, no. Pablo dice que los que deben de enseñar ya deben de ser maestros, maduros en la fe. Tú no podés compartir lo poquito que sabes hasta que lo sepas bien. Eso te Mira lo cuántos aconsejo. temas llevamos y no hemos podido centrarnos en uno. No hemos podido centrar en uno. Si realmente No, es que hubiera una línea te con lo que estoy estamos respondiendo hablando, todo lo que me estás diciendo. Leámoslo entonces. Ponme yo atención. trato de seguir con tu línea, pero no estamos, creo, contestando, porque si no tenemos definido realmente ni qué es pacto, ni qué son los decretos, ni la ley, entonces yo nomás pues trato de seguir la línea, pero porque si yo No, te digo, no te digo, mira, disculpa Adolfo, si yo te digo, el pacto que Dios hizo con Israel pues, es precisamente con una nación, porque era una nación especial que pero Dios entonces tenía, déjame que te pues responda. no. Me estoy explicando y ahora vamos con un montón de cosas de que No, un salieron montón de y cómo cosas se van no. haciendo. A esto se le llama exégesis. Y te lo voy a demostrar. No, un exégesis es cuando agarras un texto y lo exprimes y le sacas todo, pero Eso no es vamos una dando un montón de exégesis. historia. Eso no es una exégesis. Claro, hijo. Exégesis es responder un texto con otro. Eso es exégesis. Bueno, Te lo digo propiamente porque me dedico a esto, ¿no? A ver, te lo respondo. pues yo no me dedico a esto, yo soy cristiano y trato de estudiar la Biblia ya, pero Dice, pues porque escucha no esto. me gusta que muchas cosas que se enseñan son erradas. Mi hermano, pero dame chance, solo dame chance. Yo entiendo que hay muchas cosas Te cerradas, doy pero dame chance. chance de responderte. Suéltalo. Éxodo 12:37. Partieron los hijos de Israel de Rameses a Sucot con 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños y evidentemente las mujeres. También subió con ellos una gran multitud de toda clase de gentes. Y toda esta multitud de toda clase de gentes fueron llamados israelitas. Te voy a explicar por qué eran israelitas. Porque en el 49 dice, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. ¿Sí? Pero anterior a eso, tú me mencionaste que para ser israelita había que circuncidarse. Me lo mencionaste. Me dijiste Sí. literalmente eso. Es falso. Dice, No, ¿perdón? no, No es falso. no. Dame el texto que dice que para ser israelita tenés que circuncidarte el prepucio, a ver. Nos basamos en eso y A ver. no me cortes, dame un minuto, no me cortes. Vamos, No, yo sé que estás ahí, dale. perdón. Espérame. Encendé. Uf. Perdóname, esperemos para que puedas encender tu micro.
Santo Cristo. Es que te lo apagué para no escuchar tu conversación. Ahí estás, dale. Es que tengo que traer a mi niña al colegio, pero mandé a mi esposa ahorita. Listo, gracias, amor. Escucha, Harold, dame el texto que diga que para ser israelita tenías que circuncidarte el prepucio. Dame ese texto. Ok. Texto que indique que para ser israelita había que circuncidarse. No existe un texto de eso. Tranquilo, sí hay. No. Era una ley. Era una ley. Dame el texto. Ese texto no existe, pero dámelo y se lo pegamos a la Biblia, porque en la Biblia no está. Te voy a dar 2 horas para que lo busques. No existe ese texto. Tranquilo, sea humilde. No. Es que no es falta de humildad decir la verdad. El texto no existe. No, hijo, no. Tú sabes que está. Si yo supiera que está, no te estaría diciendo que no está, mi hermano, pero yo mismo al hacer mis investigaciones y al escribir mis libros, yo tengo que investigar todo esto y el texto no existe. Bueno, en lo que lo busca, vamos a saludar Brandon Rivera. ¿Cuál dice? El texto que le estoy diciendo yo que no existe es Éxodo 12:48. Ese texto no te dice, ok, léelo. Lea Éxodo 12:48. Léelo. ¿Listo? ¿Lo puedes leer tú o lo leo yo? Dice Éxodo 12:48. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua, fíjese bien, para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación. Óigase bien, será como uno de vuestra nación, pero sí, ningún incircunciso comerá de ella. ¿Y luego? Te enseña el texto que para poder ser como uno de la nación tenías que circuncidarte, ¿sí o no? No. ¿No? Y entonces, ¿por qué tenía que participar? No podía participar de la Pascua. Te explico. Si no se circuncidaba. Te explico. Lo vamos a leer. Desde el 43. Y permíteme agregar que el texto que me estabas leyendo, el 49, que vos me estabas diciendo, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Sí, pero ¿cuál ley? La del 48. Escúchame. ¿Te escucho? Ok, te escucho. Vas a escuchar. 43. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La celebración que ellos habían salido de Egipto. No es la celebración, es la conmemoración, pero sí es una fiesta. No, entonces, ¿de qué es la ley? De la Pascua, de la que está hablando acá, de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiere circuncidado. ¿Ok? Y ahí nos podemos ir a Génesis 17, 9 al 14 si querés, pero veamos esto primero. El extranjero, escucha bien, y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrarás hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas, si el extranjero morare contigo, quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón y entonces la celebrará. Y será como uno de vuestra nación, como un natural, básicamente.
pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitara entre nosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Moisés, y Jehová mandó a Moisés, y así lo hicieron. Y aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ahora, ¿en dónde se tenían que circuncidar ellos y para qué? Para celebrar la No vayas Pascua. en dónde. No vayas en dónde. No. ¿Se tenía que circuncidar para ser como uno de ellos, sí o no? No, se tenían que circuncidar para celebrar la Pascua y será como un nacido de la tierra. La palabra hebrea acá es nacido de la tierra, como un natural. Ahora, escucha esto. Escúchame bien esto. De lo que está hablando el texto es de la Pascua. ¿Por qué crees entonces que los hijos de Israel vivían con extranjeros, que no tenían que celebrar nada, siendo que los extranjeros celebraban todo, menos la Pascua? Porque si el extranjero quería celebrar la Pascua, tenía que circuncidarse. Pero toda la ley, los mandamientos, los preceptos, los estatutos y las leyes, ellos las tenían que guardar. Todo lo tenían que guardar. Y solo para celebrar la Pascua se tenían que circuncidar. ¿Sí? Eso es lo que te estoy diciendo. Mira, si tú dejas a un lado cuando el texto enseña y será como uno de vuestra nación, sí. Y mira que el texto te está diciendo y lo estás leyendo, no entiendo por qué no lo entiendes. Mira, el esclavo que estaba con el israelita podía celebrarla porque cumplía con los preceptos de la ley, pero si el extranjero no era circuncidado, no la podía cumplir, no podía tomarla. Hasta que se circuncidara, entonces iba a ser como uno de ellos. Eso está diciendo el texto. No es eso lo que dice el texto. Es que lo dice literalmente. Y será como uno de vuestra nación. Sí. Pero ningún incircunciso comerá de ella, dice el versículo 48. Ok, vayamos a Levítico 24. No, pero ¿para qué ir allá? Si ahí está ahí nomás, ahí te lo está diciendo el texto. Ok, o sea que entonces me estarías diciendo que tenemos que hacer doctrina de un solo texto, por lo tanto... No te estoy diciendo, pero ahí está leyendo. Mira, tú me habías leído el 49, pero no lo había leído bien. Escúchame, pero o sea, estás diciendo que de un solo texto podemos hacer doctrina. No estoy diciendo doctrina. Ah, bueno, entonces vayamos... Esto es parte de la ley. Entonces vayámonos a Levítico 24. Dice... En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel y riñeron, y el hijo de la mujer israelita blasfemó. ¿Sí? ¿Qué hicieron con esa persona? Levítico, ¿qué está leyendo? Levítico 24, ¿qué? 24:10 al 22. Dice... Y habló, el 22 dice, un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural. ¿Quiénes eran los naturales? Según Éxodo 12, 48 y 49. Los que se circuncidaban eran como un natural. Pero Levítico hasta el 24-22 dice nuevamente, un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Es Dios de los extranjeros y de los naturales. Y dice que un mismo estatuto para todos. Y ahí no está hablando de circuncisión. ¿Sí? Ok. Vamos al... Veamos para quién era la ley. Y vos decís que era para todos. Sí. Yo no he entendido eso en la escritura. Yo entiendo que la ley era para el pueblo especial que tenía Dios, que era Israel. Y de ese pueblo Dios quería. Una de las cosas que Dios siempre ha buscado es, ok, mira el Dios que ellos tienen para que ellos miren cómo. Dame el texto que diga que es solo para Israel. La ley fue dada específicamente para un pueblo de Israel. Éxodo 21. Y aquí viene un montón de cosas.
Y a mí me extraña que me pregunte Te eso. estás Sí, metiendo aquí en le un dio gran a problema, Moisés. ¿Por qué? porque te vas a quedar sin Mesías. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Explícame por qué. Por Isaías 7:14. A ver, no sé, sacas un montón de texto que no le veo yo. ¿Qué quieres decir entonces? ¿Que el Mesías no es descendiente de la tribu de Judá o sí? Sí, pero te estás quedando sin Mesías. No, ¿por qué? No sé, no ¿Cómo te reconoces entiendo. al Mesías? ¿Cómo que reconozco al Mesías? ¿Cómo lo reconoces? No te entiendo tu pregunta, que ¿a dónde querés llegar con tu Qué pregunta? señal tenés para reconocerlo? El Mesías se reconocía por su obra, por su hecho. Va a sanar ciegos, va a poner paralíticos. ¿Dónde? No. ¿Dónde dice que la señal es esa? Todas las profecías apuntaban ¿Cuál a que. profecía Pero dice eso que no la es el punto. señal, cuál profecía dice que la señal es esa? ¿Por qué quieres ir para allá? Y yo te quiero llevar que entonces que la ley era para un pueblo especial. Porque me estás diciendo que según Éxodo 20, la ley fue dada solo a Israel y que por eso solo es de ellos. Es que eso enseña la Biblia. Empezamos si la parafraseamos así sencillamente. ¿A quién le dio la ley? A Moisés. ¿Moisés a quién era? El libertador del pueblo de Israel. Ok. ¿Israel quién era? Un pueblo que Dios sacó de Egipto. Ok. Y de ahí hizo su pueblo. Y si vienes leyendo, Dios llevaba. Mira, te la voy a parafrasear rápido. Dios escoge a Abraham. Abraham sale Isaac. De Isaac sale Moisés. Sale, ¿cómo se llama? Jacob. De Jacob salen los 12 tribus de Israel, llegan y son esclavos en Egipto. De Egipto Dios los libera, los saca. Sale Moisés como libertador de ahí. Dios le da unas leyes a un pueblo. Óigase, mira, de Dios que escogió a Abraham, a Isaac, a Jacob, No. a su pueblo sale un pueblo, dice la Biblia ahí. Pero permítame. Sale un pueblo, Dios le da leyes y quería que ese pueblo Dios que mirara los demás pueblos, las demás naciones, quién era el Dios de ellos. Estás le da unas leyes equivocado. especiales, Dios. Oh my God. Estás equivocado porque... ¡Auch! ¿Qué pasó? Me me sacó. A ver, veamos si podemos... Vamos a reiniciarlo. Vamos a reiniciar el live porque me sacó. Me sacó de live. Estaba súper la conversación con el hermano Harold. Y bueno, lamentablemente se perdió la señal, aparentemente me sacaron de live. Y bueno, déjame ver. A ver si me puedo conectar nuevamente. Sinceramente estaba muy buena la conversación. Qué mal que se pierda la señal en un momento y que a ver si viene Harold otra vez, a ver si vuelve Harold. Ya estaba a punto de convencerlo, pero bueno, Dios reprenda a Satanás. A ver si aparece Harold por ahí. Harold. Ese argumento de que la ley es solo para Israel te deja sin Mesías, te deja sin absolutamente nada, te deja sin señal, te deja sin todo. Porque si alguien dice que la ley solo fue dada para Israel, por eso no quiere guardar la ley, a pesar de que ahí está todo, amar al Señor tu Dios, amar al prójimo, los mandamientos, etc. Y si alguien sigue insistiendo con eso, en Isaías 7:14 dice, les daré una señal.
He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿A quién le da Dios esta señal? ¿A quién le da Dios esta señal? ¿Sí? Pues al pueblo de Israel. Porque precisamente empieza hablando el 1 del pueblo de Israel. Dijo Isaías, sal ahora a casa, etcétera, y les dará una señal, y esta señal es que la Virgen concebirá. Y esta señal implica que no se puede reconocer al Mesías sin esa señal. Y esa señal es solo para Israel. Aquí está Harold otra vez. Óyeme, ¿Qué pasó? ¿Te pasó se fue algo? la señal. No sé, yo estaba explicando y de repente miré qué punto ¡Pum! fue. Nos ¿Qué fuimos. Mira, te estaba diciendo esto. Hicimos de mi patria, ¿qué está pasando aquí? Sí, mira Harold. Dime, Si Shabbat es solo para Israel, los otros 9 mandamientos también son solo para Israel. Y los ¿Cuáles? mandamientos de la Torá son solo para Israel, incluyendo amar a Dios y amar al prójimo. La ley sí. A ver, pero es fácil, pero es que me has causado mucha curiosidad y estamos hablando de muchas cosas. Pero aquí está cómo se formó Israel. ¿Dios escoge a Abraham, sí o no? ¿Perdón? ¿Dios escoge a Abraham, sí o no? Lo llama. Sí, Dios llama a Abraham, sí. Ok, correcto. De ahí viene el plan de Dios. De Abraham, Dios nace Isaac, ¿sí o no? Sí, Ok, de Isaac surge Jacob, ¿sí o no? sí, Y de Jacob surgen las 12 tribus de Israel, ¿sí o no? sí, Cuando José quedó preso en Egipto, trajo a su padre, a sus hermanos, y surgen de los 12 tribus de Israel. Dios sacó como 600,000, creo que es el número, si no me equivoco, según Génesis. Que y una gran multitud mixta. Correcto, estoy de acuerdo contigo porque eso enseña la Biblia. No, ahorita estoy zarroso en mi mente de ciertos textos y números, pero de ahí surge el pueblo de Israel, ¿sí o no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Estamos de acuerdo. Pero ¿Y cómo la de salvedad ahí? es esta. Que de los descendientes de Jacob que salen de Egipto, la gran multitud mixta es llamada Israel juntamente con ellos. El Mesías Sí, es descendiente, el Mesías es descendiente de personas no israelitas. ¿De quién, según tú? Rahab la ramera, por ejemplo, no era israelita. Para nada era israelita. Ruth tampoco era israelita. Interesante tu punto. Y ahí ya se mezcló. Pero es sencillo. Dice, mira, es sencillo. Es sencillo, mira. Te vas a la genealogía Ajá. de Mateo y entonces te das cuenta, pues, que... Sí. Tienes razón en el punto ese que decís que... Déjame buscar mi antiguo instinto. Fíjate que estoy corto de vista para leer. Y es interesante, pero es muy probable, y sí tienes razón, Rahab era una prostituta, ¿va? ¿Y cómo se llama? Y eso no significa que ella no tomó las leyes de Dios, ¿verdad? Bueno, ese punto, Einstein, te da a demostrar cómo es el amor que Dios le tiene a la humanidad, y para que veas, ahí se cumple lo que dice el Evangelio. Cuando ya miramos la gracia y no nos enfocamos en la ley, sabes que la gracia, ese es el plan de Dios, que nadie esté de toda la humanidad. Por eso el Evangelio dice que el Evangelio es para todo el mundo, para toda la humanidad, dice. No. Para que la humanidad... No, estás equivocado en algo. Colosenses. Estás equivocado porque siempre ha sido así. ¿Sí? No, no. Sí, es que siempre ha sido así. Con todo respeto, déjame dar mi punto, pues. Dice Juan 3:16, porque el plan de Dios dice, amó al mundo.
Dice para que, no sé por qué estoy en Ozarro solamente. Dice, Es que siempre ha sido así. Juan 3:16. Siempre, te lo voy a demostrar, siempre ha Dice, sido así. porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de Dios es que el amor de Dios, bueno, el plan de Dios ha tenido su plan, y es que primero escogió a Israel, formó a Israel. No, estás equivocado. Abraham. ¿Por qué estoy equivocado? Porque estás diciendo que en el nuevo pacto, ahora el amor de Dios es para todos. Estás equivocado, porque en Génesis 22 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Eso siempre ha sido así. Correcto. En todo el plan, en todo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, siempre ha sido eso. Por eso es que las personas se podían unir al pueblo sin ningún problema, y hoy nosotros somos israelitas. Según Efesios 2. Ok. ¿Qué dice Efesios 2? A ver. Mira, yo bien por una línea, pero... Mira, ok. A ver, Efesios 2, ¿qué? ¿Quieres leer? 2.12. Más específicamente. Efesios 2:2. Ok, lo vamos a leer. En aquel tiempo estabais sin Cristo, le dice Pablo a los Efesios, alejados de la ciudadanía de Israel. Ok. Y ajenos a los pactos de las promesas. ¿Cuáles pactos de la promesa? ¿Cuáles pactos y las promesas? ¿Cuáles? ¿Cuáles eran según tú? Te acabo de leer Génesis 22. No, nada tenía que ver la ley. La Biblia enseña que si ellos hacían, dice, los que hacían las cosas por naturaleza. Mira, hay cosas que la ley especificaba para Israel, pero muchas personas lo hacían por naturaleza. Pero me estarías diciendo que el extranjero podía matar y ser sin culpa. Pero, Einstein, es sencillo, mira, hijo. ¿Sabían lo que hacían los demás? Los que tenían dioses ajenos, por eso que Dios de Israel no quería que se mezclaran. Mataban a sus hijos por fuego, los tiraban en cosas así. Y era que Dios no quería que Israel... Pero fueron destruidos por eso. Literalmente lo dice el texto. Fueron destruidos por sacrificar a sus hijos a Moloch y tener dioses ajenos. Simple, correcto, pero fueron destruidos por eso porque la ley era para ellos también. Vivían alejados de Dios. No, la ley era para ellos y ellos estaban quebrantando la ley. ¿Por qué? Porque no había ley, le había dado ley Dios a ese pueblo. Por supuesto. ¿Dónde? Dice Génesis 26, Abraham guardó mis mandamientos, mis estatutos, mis enseñanzas y mis leyes. ¿Y qué tiene que ver Abraham con el amorreo, con el jubeseo y con lo demás? Que precisamente cuando Abraham precisamente tiene que ver, porque precisamente nosotros somos hijos de Abraham y todos los hijos de Abraham van a guardar lo mismo que Abraham guardó y van a tener fe como Abraham tuvo. Esa fue una de las cosas que Jesús les argumentó a los judíos cuando ellos dijeron, no, nosotros somos hijos de Abraham, y vino Jesús y les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras que Abraham hicieran. Claro, porque Abraham tenía obras y tenía fe. Porque Pablo dice que Abraham actuó juntamente con su fe las obras. Y los fariseos, evidentemente, al no confiar en Cristo, evidentemente, si tú cumples toda la ley, pero no tienes a Cristo, no tienes nada. Evidentemente. Pero teniendo a Cristo, como Abraham lo tenía, porque él confiaba en la promesa que se le había dado, y Cristo dio testimonio de ello, cuando dijo que Abraham deseó ver su día y lo vio, entonces precisamente si sos hijo de Abraham, vas a cumplir lo que Abraham cumplió. ¿Se entiende? No hay una dicotomía entre ley y gracia, para nada, porque siempre ha existido la ley y la gracia, siempre. Ok, ¿la ley era un pacto o no? No, la ley estaba dentro de un pacto que al final, después de eso, al hacer otro pacto, Dios cambia la ley al siguiente pacto. ¿Sí? No, la ley no es el pacto, ni el pacto es la ley.
¿Cómo haces esa diferencia, Einstein? Quiero entenderte. Porque si la ley fuera el pacto, entonces no podría cambiar la ley al otro pacto, al siguiente pacto, lo que hace en Jeremías 31:31. Porque no, pero el texto en Gálatas dice que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Sí, pero precisamente un ayo sirve para ponerlo en práctica. Precisamente eso nos lleva, y luego nosotros, al tener este tutor, ponemos en práctica lo que nos enseñó. La ley como tu tutor, como lo dice Pablo, te enseña. ¿Qué tienes que hacer después de aprender? Cuando vas a la universidad, después te pones a practicar lo que aprendiste. La universidad fue tu tutor y te enseñó. Después tienes que poner en práctica. Eso es lo que dice Pablo prácticamente. No, bueno, mira, me es difícil porque para mí son términos básicos, elementales de entender. Últimamente veo yo que las personas entienden que es una mezcolanza de ley y gracia y no es de esa forma. Y tal vez es la forma como usted viene enseñando. Yo empecé a preguntarte porque quería llevarte a la ley así. Te pregunté, ok, Dios hizo un pueblo, te llevó a través de Abraham, te llevó a través de Isaac, te llevó a través de Jacob, hizo un pueblo porque mira, ese era el plan de Dios, llevar a hacer de todas las naciones, sacar a algo específico, sacarlo de ahí, apartarlo de los demás pueblos, hacerlo de ahí, lo metió en Egipto, ahí lo sacó de Egipto, le dio la ley a través de Moisés, y le dio profetas cuando ya no estaba Moisés, pasó a Josué y empezó a darle profetas y empezó a darle leyes específicas, hacer un pueblo especial, dice la Biblia. Ese pueblo especial. La niña de mis ojos, canta Marco Witt, la niña de mis ojos. Sí, pero ese pueblo especial, Efesios 2:12, somos todos en Cristo, todos, y es Israel. Ok, estoy de acuerdo contigo, y mira que ahí machamos, ya estamos en Cristo, ya en Cristo ya no hay judío, no hay griego, no hay nada, ya todos en Cristo somos diferentes, porque entonces yo como gentil, yo ya puedo ser participante, como me decía, yo soy de la Israel espiritual, ya no soy de la Israel física, ¿me explico o no? Eres ciudadano de Israel, eres rama no natural, sí, ¿verdad? Eres rama no natural, injertada en el olivo. ¿Quiero ser del Israel físico? Yo no quiero ser. Me da vergüenza el día de hoy. No, es que estás equivocado porque para Dios la rama natural es Israel, los que creen en el Mesías. Los que fueron desarraigados son ramas naturales que no creen. Porque es Dios el que te da, es que no soy yo, es Dios el que te da la ciudadanía a ti, no de Guatemala, de México, de Estados Unidos, de Israel. Y les llama a ellos, a Israel, ramas naturales. No dejaron de ser ramas naturales. Somos nosotros los que tenemos que ser injertados en ellos, ramas naturales, los que creen en el Mesías. Y eso es lo que dice el texto. A ver, no te puede dar vergüenza. Espérate. Entonces, para vos físicamente Israel hoy en día es el pueblo de Dios. Sí. ¿Sí? Wow, sí. Interesante. Ramas naturales, el pueblo de Israel, ramas naturales, los que creen en el Mesías. Ramas naturales, y cuando decís ramas naturales, Einstein, ellos, aunque ellos no crean en Jesús como el Cristo. No, las ramas naturales que creen en el Mesías están injertados en el olivo natural y nosotros, ramas no naturales, estamos injertados con ellos en el olivo natural. Pero nosotros somos ramas antinaturaleza. Ellos son naturales. Los que no creen en el Mesías son ramas naturales que están desarraigados de ese olivo. Pero siguen siendo lo que son por la fidelidad de Dios. Tú sabes, tú sabes que hay muchos judíos no creen en Cristo. Es más como un profeta, así como decían cuando lees Mateo 16, 18, decía, bueno, tal vez uno así como Jeremías, como Juan el Bautista, así como Elías, un profeta más, así, sí. Así creen muchos, ¿verdad? De los judíos, sí. Es respetable. Sí, también. Pero es que está escrito. Está escrito. Israel fue enceguecido en parte.
hasta que la plenitud de los gentiles entre. Creo que en Joel dice que una de las cosas por cuales cayeron es porque ellos no tenían conocimiento, no consideraban la ley de Dios, no leían la ley de Dios. Te voy a preguntar algo. Dime. ¿Por qué Dios se divorció de la casa de Israel? Había muchas cosas, pero muchas. Porque transgredieron el pacto. Dios es misericordioso. Mira, cuando ellos tenían que presentar sus sacrificios, dice que llevaban el cojo, el manco, el enfermo y todo eso, lo presentaban a Dios. Y Dios pero... se cansó y dijo, ok, permítame. Y Dios se cansó y le dijo, ¿cómo? Llévalo a tu príncipe. Pero ¿por qué? No, pero ¿por qué Dios se divorció? Muchas razones. Porque quebrantaron el pacto, ¿no? No hay una sola específica. Pero quebrantar resumido, el pacto es no hacer lo que la ley les enseñaba. Ellos quebrantaron el pacto. Dios lo dice. Ellos quebrantaron mi pacto. Dios se divorcia ¿Qué es quebrantar el pacto? Dios se divorcia de la casa de Israel. Y dice que la casa de Judá le fue infiel, aún más que la casa de Israel. Te pregunto, ¿tú crees en las bodas del Cordero, en el matrimonio del pueblo de Dios con Cristo? La Biblia enseña claramente sobre eso. Y decime por qué se pueden volver a casar, porque se divorciaron allá. ¿Quiénes? Dios se divorció de la casa de Israel y ahora Dios se va a casar con el pueblo de Israel otra vez, o con el pueblo de Dios. Pero es que estás hablando mal ahí, porque en el Nuevo Testamento Jesús, es que mira, de aquí entramos a otra cosa. No sé, discúlpame, aquí entonces entramos a otro tema, y si agarro este tema, no nos salimos de ahí. ¿Te parece? No, decime eso para que puedas comprender el tema. Pero vamos a entrar ahí. Y yo te voy a enseñar entonces lo que hace Cristo. Porque yo te enseñé allá. Dios escogió a Abraham, lo sacó desde Ur de los Caldeos, y sacó a Abraham, luego a Isaac, luego a Jacob, luego sacó un pueblo, hizo un pueblo y le dio leyes. No, pero escúchame, es que el que se Entonces, casa... ahora yo te voy a enseñar en el Nuevo Testamento qué es lo que hace Dios. Dice, se vuelve a casar. Y aquí no me vas a refutar esto. No, mira, Mateo 16. Y te voy a enseñar qué es lo que hace Cristo. Y por eso te enseñé que Dios tiene un plan. Y entonces ya Cristo quiere hacer una iglesia. No viene a hacer una iglesia. No. Eso le enseña la Escritura. No lo dice. No viene a hacer eso. Viene pero eso lo enseña la Escritura. No, viene por un nuevo pacto matrimonial. Por eso viene. Mira. Okay. A ver si puedes responderme esto. A ver si puedes responderme esto. Porque todo lo que tú me preguntas yo te lo respondo. Si Dios se divorció, ¿qué tenía que hacer para volver a casarse? Israel no llegó, a ver, ¿desde hace cuánto es Israel el pueblo? Israel se destruyó, no cayó. Cayó Israel cayó en opresión, fue opresivo por los sirios, fue opresivo por los romanos. Hasta hace poco acaban de intentar ser pueblo y están intentando ser pueblo Israel, ¿sí o no? Eso es otro tema. El año curantismo que hubo desde Malaquías hasta Mateo. Ese es otro tema. Israel está en todo el mundo igual. No, te estoy preguntando algo. Si Dios se divorció, que de hecho así fue, ¿qué tenía que hacer para volver a casarse? Pero es que estás hablando en términos físicos, pues, como que se divorciaron un hombre y una mujer, y Dios es espíritu, y cuando Dios da su espalda, se acabó, ya está. Dios dijo, lo quebrantaste mis mandamientos, quebrantaste mi pacto, listo, ya está. No. Y mira que el término que tú estás pensando exclusivamente del matrimonio, de un divorcio, de un pueblo con Dios, del pacto que Dios tenía con Israel, sí. Porque había un matrimonio, así como tú estás diciendo literalmente, había un matrimonio entre Israel y Dios, no entre Israel y los demás pueblos. Había algo es eso lo que te estoy tratando de explicar. Un ahora, un pacto.
Ahora, no me pudiste responder eso. Dime otra cosa. No, pero te estoy diciendo. Dios prometió en el Antiguo Testamento casarse con Israel nuevamente. No, Israel ya no existía como pueblo desde que Israel estuvo preso. Israel, Escúchame. Quedó bajo la mano de los... De cuando, Mira, mi hermanito. ¿Quiénes mandaban? ¿Israel o los judíos? Mira. O los romanos. Mira, tienes que comprender algo. Yo no estoy aquí inventando cosas. Llevamos años aprendiendo la realidad bíblica. He escrito libros. Mira lo que dice Oseas 2. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, misericordia y compasión. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Yod-Hei Bab-Hei. Esto se cumple en el Berit Hadashah. Cristo es Dios que se casa con el pueblo nuevamente. Y según Efesios 2, es con Israel, no con otros pueblos. Porque nosotros tenemos que ser injertados en ellos para poder ser Israel. Y se casa con un solo pueblo, no con 2 ni con 3 pueblos. Todo el que sea extranjero que cree en Cristo es injertado y ha recibido la ciudadanía de Israel. Ahora, te pregunté qué tenía que hacer para casarse. ¿Sabes qué tenía que hacer para casarse Dios? Morir. Porque la ley dice que mientras que el marido viva o la mujer viva, después de haber desechado a la mujer, no puede casarse con ella nuevamente. Dios viene, muere en la cruz, porque no vayas a creer que solo murió porque sí, no. Murió por 2 cosas. Una, pagó la deuda del pecado que tú y yo teníamos. 2, murió para casarse, y por eso es que el Nuevo Testamento habla de las bodas del Cordero. Y es el mismo Dios del Antiguo Testamento, porque según Isaías 43, 45, 48, es Yod-Hei Bab-Hei mismo el que viene. Esto lo sé porque en mi libro El Mesías de la Tanaj yo demuestro que efectivamente el que tenía que morir por los pecados era Dios mismo, no un simple hombre como lo venden los unicitarios, no un semidios como lo venden los dioses ajenos de los griegos y de los persas y de los romanos. No, tenía que ser Dios mismo. Este Dios que viene a morir es el mismo que se divorció y que ahora se vuelve a casar, porque no podía tomar a la mujer, analógicamente, si no moría. ¿Sí? No. Bueno. Y yo quiero ser muy educado contigo y quiero ser muy cortés, pero creo que tú has estudiado con todo el respeto del mundo, pero creo que hace una mezcolanza de muchas cosas y me parece que te confundes. Con respeto, no trato, mira, Einstein, yo no trato dime dónde se cumple, ¿dónde se cumple? Espérate, estamos calmados. No, está bien, pero dime entonces dónde se cumple, dónde se cumple Oseas 2. ¿Te respondo a lo que me hiciste? ¿Puedo responder? ¿Dónde se cumple? Sí, respóndeme eso. Espérate, déjame hablar. ¿Dónde se cumple Oseas 2? ¿Dónde? Espérate. Mira que me dijiste, Dios tuvo que morir, un matrimonio tuvo que morir para volverse a casar. ¿De dónde sacaste esa idea? Dios es espíritu, dice Juan 4:4. Dios no es hombre para errarse. Juan, si vos me decís Cristo en condición de hombre, esa es otra condición, esa es otra cosa. Pero Dios no tuvo que morir. Dios envió a su Hijo amado en una condición de hombre, esa es otra cosa. Estás equivocado. Porque si vos me decís, entonces tendrían razón los testigos, como hacen los testigos. ¿Qué hacen los testigos? Se quieren burlar, y con esa idea que diríamos, se burlan y te dirían. Y entonces, cuando Dios clama, Abba Padre, ¿a quién le hizo? Si era Dios que tenía que morir. No, yo soy trinitario. Yo respeto tu punto, y mira, está bien, pero yo... No, Harold, pero escucha esto, es que estás negando la escritura. No, hijo, no, para nada. Dice Hechos 3:15.
Dice Hechos Pero mira, 3:15. vas por otra cosa. No, Hemos dice hablado Hechos toda la Biblia 3:15. de Génesis hasta Apocalipsis. Esto es exégesis. Dice Hechos 3:15. No, hijo. No, pero escucha lo que dice Hechos 3:15. Acabas de negar la escritura. Dice, y No, yo no hago eso. matasteis al autor de la vida. ¿Quién es el autor de la vida sino Dios? Ok, entendemos tres cosas, ¿verdad? Y mira, ahora vamos a entrar con Padre y el Espíritu Santo. Entendemos que hay Padre, hay Hijo y hay Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y los tres son Dios. Correcto. Pero son funciones diferentes, ¿verdad? Igual son Dios. Correcto, pero tienen funciones diferentes, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso se le llama economía en el concepto Trinidad, pero ¿son Dios o no son Dios? Son Dios. No hay discusión. Bueno, Los entonces, tres ¿quién Dios, murió en la el cruz? Espíritu Santo tiene su... Espérate. Pero tiene su función diferente el Hijo, ¿sí o no? La función es otro tema. ¿Quién murió en la cruz? ¿Dios? No. Sus características son diferentes, ¿sí o no? No, las características no. Dios es Mira, inmutable. Ahora vamos con la deidad ya. Grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Sí, pero yo aprecio mucho cuando la gente habla eso, pero yo en ese sentido trato de ser muy humilde y por eso leo, porque no me gusta que me den esa filosofía, esa hueca. Oh, Dios murió para poder volverse a casar. Eso es una filosofía. Entonces, ¿por qué? Pero entonces dime. Hay que tener mucho cuidado. Con todo Dime entonces cuándo se cumple Oseas Yo no soy 2:19. hombre que anda buscando pueblo. Yo busco cómo aprender de la verdad. Yo no busco aplausos de los demás, de otros. Es que yo no te estoy diciendo eso. A mí no. ¿Cuándo se cumple? Es que mira, la cosa es bien sencilla. Si no podés responder, tenés que ponerte a dudar de tu verdad. ¿Cuándo se cumple? ¿Cuándo se cumple Oseas 2:19 y 20? Es una filosofía, habla de Cristo, habla de su pueblo. Oseas 2:19, vamos a leer, quiero ver tu punto. Oseas capítulo 2, versículo 19, ¿qué? Oseas 2:19 y 20. 19 y 20. No tiene 20, porque lo Oseas 2:19 y 20, a ver, ok, 18, 19 y 20, sí. Y te desposaré conmigo para siempre, y desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. ¿A quién está hablando? Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beí, en días de Usías, Jonatán, Acab y Ezequías, reyes de Judá, en días de Jeroboam, hijo de Jehová, rey de Israel. ¿Qué está hablando? ¿Al pueblo de Israel? Está hablando el pueblo de Israel y ya te dije que tú en el Mesías sos pueblo no de es solo Israel. eso, no es solo desposarse. Entonces, ¿por qué? Porque ya Dios estaba... Si vos lees, así como sea, lees el texto de... Se ocupan muchos evangélicos para poder hacer negocio de la palabra de Dios. Cuando ya lees Malaquías, te das cuenta de todo lo que hacía Israel, presentaba sus holocaustos. No importa lo que hacían. Y todo ese tipo de cosas. Dios dijo, basta, ya no más. No importa, no no. más. No. Por eso entonces llega y entonces te ves en el Nuevo Testamento, permíteme terminar. En el Nuevo Testamento lees que dice, la ley y los profetas llegaron hasta Juan, llegó el Hijo de Dios y llegó con un propósito para amar a toda la humanidad, para que toda la humanidad tuviera acceso al plan de Dios. Eso ya venía. Una iglesia, eso ya venía. Tiene que formarse. Eso ya venía. Era parte. Todos los profetas, la ley y los profetas apuntaban a Cristo, al Hijo de Dios, al unigénito. ¿Me explico? Eso, entonces no vas a amar a Dios. Claro. Bueno, eso lo dice la ley, que decís que ya no. No, es que yo te pregunté y ahí empezamos. ¿A qué se resume la ley? ¿En amar a Dios? A 2 mandamientos de la Torá. Ahí está, correcto. Pero en eso se resume. ¿Por qué? Simple y sencillamente. Yo amo a Dios, yo amo a mi prójimo, yo no te voy a matar, yo no te voy a robar. Y empezar a ver todos los mandamientos. Decir, espérate, si igual, yo amo a Dios y amo a mi prójimo. O sea, estás cumpliendo los mandamientos de la ley. Sí, bueno, pero ahí se cumple la ley, pero no significa que sea ley. Ahora es claro que es ley, porque, escucha, de Dios para la humanidad, ¿o no?
Claro que es ley, porque 1 Juan 3:4 dice que el pecado es el quebrantamiento de la ley, a no ser que me digas que ya no pecas. Hijo, entonces contradecir la Biblia. Y entonces aquí en el error, la mezcolanza entre la ley y la gracia. La gracia es el favor no merecido que tenemos de Dios para con la humanidad. Nadie lo está negando. Dios no dice, ok, espérate, entonces ya Dios dice, cuando Dios vino, mira, y cumple la ley, porque cumple, ¿a quién vino? A los judíos primero. Y de los judíos dice, quiso agarrarlo como la gallina a los polluelos. ¿Qué hicieron? Lo mataron. No importa. Eso es indiferente. Lo mataron. Es indiferente. Negad mucho los textos. Dice Romanos 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? No ha desechado Dios a su pueblo. No, de acuerdo. No, ¿acaso lo desechó? ¿A quién vino? A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Pero él no lo desechó. Los suyos no le recibieron, pero él ¿Y quién dijo que lo desechó? no lo desechó. El punto aquí es la fidelidad de Dios. Él vino a ellos. Y es que nadie niega que vino a ellos. Para cumplir lo escrito. Pero Dios no lo desechó. Pablo lo dice en Romanos 11. Nadie, hasta el día de hoy, el que esté vivo, hasta el día de hoy, judío, griego, cristiano, evangélico, tiene las puertas abiertas, acceso para entrar a Dios. Pero no desechó al pueblo como tú lo vendes. No está desechado. Dios no ahora, desecha a nadie, mientras haya vida hasta el día de hoy, tiene acceso. Ahora, la gracia y la ley son totalmente compatibles, a no ser que hoy en día ya no podás pecar y que tengas abogado en el cielo por gusto. Ok, mira, es sencillo, por eso te decía yo. No es sencillo. Dice el apóstol Pedro que lo que escribe Pablo lo tergiversan porque son cosas difíciles. No, para los que no entienden, los que no leen. No, es para ti. Mira, escúchame, si para ti Pablo es fácil, no lo has entendido. No, pero mira, Hebreos capítulo 8, versículo 3, lee conmigo. Hebreos 8:13. Dame un segundo porque está un poco lento esto. Ya, yo sí, el internet de aquí me sale a cada rato que es pobre, dice. Hebreos 8. 8:3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por el cual es necesario que también este tenga algo que ofrecer. Hebreos capítulo 8, versículo 13. 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. ¿Sí? Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. ¿Qué fue lo que se dio por viejo? ¿El viejo pacto? Sí, ahora, el viejo pacto. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Ahora, el primer pacto. Según Jeremías 31, 31 y 32. Permíteme, vamos con eso. Así que, luego en el versículo 9, capítulo 9, versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo por muerte, para remisión de la transgresión, de lo que había bajo la ley del primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Ahora, esa es una analogía. Ahora, mira el 18. Escucha, es que estás hablando de pacto y yo estoy hablando de ley. Es lo mismo, pa. No es lo mismo. Porque si fuera lo mismo, entonces la fe anularía la ley. ¿Por qué? La ley es escrita según Gálatas, es lo que está escrito. La gracia dice que es por fe. ¿Ok? Es que la gracia tiene que ser por fe. La gracia no es por lo escrito. Yo no estoy diciendo que la gracia son los mandamientos o que la fe son los mandamientos. Estoy diciendo que el nuevo pacto dejó a otro pacto antiguo que se envejece y que se tiene que desaparecer. Yo no lo digo, yo estoy citando la escritura. Y
Jeremías 31 nos dice que ese pacto antiguo, el que Dios dice que Israel quebrantó, se quedó atrás. Haré un nuevo pacto, y que ese pacto es escribir la ley en el corazón. No, pues es que la gracia es el nuevo pacto entre Dios y los hombres. Está escrito en nuestro corazón. Lee Jeremías, está escrito en nuestro corazón. Lee Jeremías 31 y te vas a dar cuenta de qué pacto es. ¿Cuál es, según tú? Dice esto, o léelo tú para que te convenzas. Jeremías 31. Yo te leí que yo ya te leí, permítame, yo te leí en Hebreos, y luego el hebreo dice que el testador tiene que morir para morir, y ese nuevo pacto está hablando de la gracia. Pero ¿quién está diciendo que no? Es que, ok, vamos a ver. Ya te dije que Dios tenía que morir. Pero es que... Ya te lo dije. Ok, mira, pero es que... Ok, y entonces... Jeremías 31, léelo. Lee Jeremías 31. No sé si cómo lo entiendes tú la escritura. No, es que yo sé que es complejo. No es yo lo manejo. Es que tú lo pones complejo. No, es que Pablo, escúchame. Entonces murió Dios en la cruz. Pablo es sumamente complejo. Yo lo manejo porque yo tengo más de 1000 páginas de investigación del tema. No importa, deja de echarte muchas flores, eso no importa. La Biblia. Ahí están los libros en Amazon. ¿Me entiendes? No importa. En Amazon están mis libros. Para ti es difícil entender a Pablo porque Pablo es sumamente complejo. Estoy seguro que voy a encontrar demasiados horrores. Porque si tú me estás diciendo que Dios murió en la cruz y no es Cristo, no. Si tú lees, yo no te dije que no era Cristo. Pues si tú estás, sí, pero es que estamos hablando, cuando tú lees Filipenses, te das cuenta, Filipenses te dice que Dios dice, mira este texto sencillo. Es que cuando habla de Dios se refiere al Padre. El Padre es el que lo levanta de la muerte. Ahora estás empezando a hablar bien y ahí vamos, porque no estás hablando pero bien. El que muere es Dios. Podés decir que Dios resucitó a Dios. Yo estoy de acuerdo contigo que Cristo es Dios, pero cuando tú estás hablando que Dios murió, estás hablando mal. Es que dice Hechos 3:15 en su condición de hombre. No, dice Hechos 3:15 que mataron al dador de la vida, no yo. Correcto. Estás en contra de un texto bíblico, mi hermano. Yo te entiendo y quiero entenderte, no quiero ser malicioso, porque yo sé que eres una persona excelente, yo lo sé. No lo estás explicando bien. Si tú me dices, Harold, Cristo es Dios, de acuerdo contigo. Es para entendidos. De acuerdo contigo. Es para entendidos. Cuando tú dices, Harold, mataron a Dios, pero es que la Biblia dice que mataron al dador de la vida. Correcto, yo te entiendo cuando ese texto te quiere dar a entender. Ok, ¿en qué condición? ¿Cómo puedes matar un espíritu? Si realmente yo no dije que mataron un espíritu. Solo estoy diciendo que la persona, Dios, para poder cumplir su plan, envió a Cristo y que se cumpliera. Pero Cristo es Dios. Sí, Señor. Cristo es Dios. Cristo no es un ángel. Tuvo que hacerse esto de Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante al 8, cuando dice la Biblia, dice así: haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, óigase bien, el cual siendo en forma de Dios, del griego forme, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice la Biblia, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sí. Pero Permíteme, déjame terminar. Para llegar a este punto, Dios utilizó a María para que fueran, y Dios, es que todo hay un plan, que siento que tú lo explicas así, quieres hacerlo así. Yo te entiendo lo que tú quieres dar a transmitir, pero la forma como lo estás diciendo, no es la correcta. Cuando tú realmente eres un el apóstol Pedro, escritor, como tú dices, no puedes serlo así. El apóstol Pedro dijo: mataron al dador de la vida, y no tuvo problema. El dador de la vida, por definición, es Dios.
no podemos negar, el único dador de la vida es Dios. La persona de Dios, el Hijo, viene, se encarna, porque Dios se encarnó, se encarna y muere. El que murió empezando a hablar es bien, Dios. correctamente. Y todo, detrás de todo eso hay un plan maravilloso. Es que el plan, yo no estoy negando el plan. Porque la gente que no conoce de Biblia te compra eso y entonces se andan repitiendo, sí, mataron a Dios. Es que lo mataron. Y entonces, ¿sabes qué? Le dan la razón a los testigos de Jehová y no es así, hijo. ¿Me explicando? Los testigos de Jehová son la religión más ignorante que existe. Los unitarios bíblicos son los más ignorantes que existen. A mí me gusta criticar, pues, a mí, pero yo tampoco doy pauta y me cuido de es que no es pauta. Es que no es pauta. Porque hay muchas cosas. No podés. Pasando mucho. Es que no podés. Y das muchas endijas en tu eso. Es que no podés. Mira, después de esto, cuando Dios habla de esto, simple y sencillamente dice, ¿sabes qué? Hay un plan. Y en ese plan Dios escogió a María. Y en ese vino un proceso. Y en ese proceso está el Hijo de Dios. No, es el que muere. Es que el que muere es... Versículo al 8. ¿Cuál era la condición de Cristo como Dios? Fíjate que Cristo, cuando los fariseos lo acusaban, podía actuar como Dios, pero no era el plan de Dios, porque no. Si actuado pero así, entonces dime algo. Dice que la Biblia que Dios. Pero entonces respóndeme algo. Más. Te quiero entender también. ¿Dios encarnado dejó de ser Dios? Estaba en condición de hombre, dice. Pero no te pregunté eso. Había cosas que no podía hacer como Dios. ¿Dejó de ser Dios? Te estoy citando lo que dice la Biblia. ¿Dejó de ser Dios? Él era Dios. En condición humana, ¿ok? Te pregunté algo muy específico. En condición humana. Yo no estoy negando la condición humana. Te estoy preguntando si el Dios encarnado dejó de ser Dios. No. Era el Hijo de Dios. No era el Hijo de Dios, era Dios. Pero no era el Padre, pues. A ver, quiero usar la palabra correcta. No era el Padre, era el Hijo el que estaba en condición humana. Si no... Para entender ese término, hay que estudiar la deidad. Ok, pero mira, aquí, porque nos restringieron... Mira, te estoy atendiendo a pesar de que nos restringieron el live. Te estoy entendiendo a pesar de que nos restringieron el live. No importa, pero quiero que seas cuidadoso en algo y quiero que aprendas algo. Ojo con lo que enseñes con respecto a la deidad. Es un tema, estás hablando de alimento sólido que no es para cualquiera. Y tú puedes tener una audiencia grande y la vas a confundir. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios manda a su Hijo, lo manda en qué condición. Yo te pudiera preguntar a ti, ¿acaso por qué Dios pudo Cristo haber sacarse de la cruz, o no, cuando el soldado le dijo, bueno, tú eres Dios? Estás confundiendo. No. Estás confundiendo. ¿Podía o no podía? Estás confundiendo, escúchame, estás confundiendo su humillación voluntaria, que no utilizara su poder y que se sometiera. ¿Por qué? Porque seguía siendo Dios, pero no utilizó su poder. Sí. Entonces no dejó. Entonces, ¿sabes por qué? Porque estamos hablando de un león atado de manos por sí mismo. Él mismo se ata. ¿Dejó de ser Dios? Dice, mira, no. En muchos textos, no, él era Dios, estoy de acuerdo contigo. Pero en muchos textos él dice, si yo quisiera orar a mi Padre y enviara muchas legiones, si él quisiera. Pero eso no era el plan de Dios, el punto no es ese. El punto no es ese. ¿Sabes el punto? No, es que él en su condición dice, tomando hecho forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Su condición era como un hombre y hacerse siervo, hacer un hombre. Eso es una teología católica muy desfasada. Eso dice la Biblia. No, eso de 100% hombre, 100% Dios es totalmente falso. El Mesías ¿Por qué? El Mesías es Dios encarnado, porque si tú te vas a la Tanaj a ver qué Mesías es el que viene, no es lo que tú me estás diciendo, ni tampoco lo que la Iglesia Católica dice. No es eso. No, yo no soy católico.
Dios, miembro de la iglesia. ahí no hay 100% Dios, 100% hombre. Ahí hay Dios encarnado. La Biblia no te dice 100% Dios, 100% hombre. Te dice a semejanza de hombre, que es totalmente diferente. El Dios encarnado vino y murió porque lo mataron. Espérate. Hechos 3:15. Jesús, como Dios, no fue hombre, ¿sí o no? Él se encarna a semejanza de hombre. ¿Sabías vos que la Biblia enseña que le llamaban el comilón? No importa. Eso no tiene nada que ver. Evidentemente comía. ¿Por qué? Evidentemente. Era un hombre de carne y hueso. Yo no estoy negando que tuviera carne o Yo te hueso. entiendo lo que tú me quieres decir, porque yo no soy un niño y yo ya tengo mis añitos recorridos dentro de estudiar la escritura. Y yo te entiendo, pero ¿por qué te entiendo? Porque yo ya he leído mi poquito. Yo no soy un ignorante. Pero lo que no has hecho es que mira, de verdad que no es presunción. Haz algo y terminamos ahí para seguir otro día, porque me ha encantado dialogar contigo. Te lo digo de una vez, ya te conocí, me encanta. Haz algo. Escríbete un ensayito de 10 páginas y soluciona uno solo de los puntos que tú afirmas. Uno solo. Es que siento que hemos bailado, tal vez. Yo he disfrutado hablar contigo porque cuando hablo con otras personas, lo que hacen es que se corren o te bajan de like. Pero tú no, pues lo has hecho bien, pero siento que tienes mucha... No sé, pues es la primera vez que hablamos, pero siento que tienes muchas cosas que te vas para un lado, te vas para el otro. No es eso. Bailado. Desde Abraham hasta Apocalipsis nos hemos bailado y hemos bailado historia, hemos bailado muchas cosas. Yo soy miembro de la Iglesia de Cristo. Esta es una de las cosas que quería ver. ¿Qué es esto? Este es miembro de la Iglesia de Cristo. Soy miembro de Edward Wharton, un escritor donde uno de los temas... ¿Pero qué es? ¿Quién es? Un miembro de la Iglesia de Cristo, un escritor de la Iglesia de Cristo. ¿Tú eres mormón? No, ahí dice... No, pero no, está al revés. Oh, no, tal vez lo tienes al revés ahí. ¿Ahí lo leas bien? Oh my God, no sé. ¿Qué dice ahí? Léelo porque no se ve. La Iglesia de Cristo, la naturaleza distintiva de la Iglesia del Nuevo Testamento. El escritor es Edward Wharton. ¿De qué iglesia eres tú, Edward? A ver, espérame, un segundo. Lo que yo te estoy diciendo es que hagas un ensayito para no creerle a otro. Haz un ensayo. Yo leo la Biblia. No, es que no se trata solo de leer. Dice la Biblia que tenés que escudriñarla, que tenés que apuntarla en tu mente y en los dinteles de tu casa. Ese es el mandamiento. Y el Nuevo Testamento nunca te dice que no. Tenés que hacerlo. Tenés que ser docto. Haz un ensayito, soluciona un solo punto de lo que tú piensas y te vas a dar cuenta que cuando hagas un ensayito y te hagas preguntas y te respondas a ti mismo, te vas a dar cuenta que vas a manejar el tema. Porque tú me decís que pasamos de Génesis a Apocalipsis, claro, precisamente la definición de exégesis es esa. Yo te lo puedo decir porque pues eso es lo que yo estudié, es mi carrera eso, o sea, yo sé lo que es una exégesis. Mira, no me gusta a mí presumir, yo trato de ser, no es lo mío, pues. Ni me gusta hablar mucho, pero y yo, ¿sabes por qué no he estudiado la escritura? Porque mi abuela me enseñó lo que es el catolicismo y mi madre me enseñó lo que es el cristianismo, pero cuando llegué al cristianismo encontré muchas, ¿cómo te diría yo? Muchas culturas en los, entre comillas, ministros y cosas, mucha pandencia. Entonces me he puesto a estudiar por mi parte, sí, y a ver y a leer y a interpretar las escrituras y a tratar de hacer las mías. ¿Por qué? Porque no me gusta que me vendan, sí, a tol con el dedo, como decía mi abuela. Es cierto, pero lo que te estoy tratando de decir es de que sí las... Yo no digo, permítame, yo no digo que yo sé de Biblia, pero sí digo, yo soy un curioso empedernido en la escritura. Está re bien. Cuando me quieras tocar un tema a mí, me digas a mí o me quieras decir que no sé, lo que me da es coraje para ir a aprender. Es que no es eso, no es eso.
Espíritu No es eso. Santo para poder entender las Escrituras muy bien. Y Mira, entonces lo que te estoy diciendo es esto. Lo que te estoy diciendo es solo esto. quiero terminar. ¿Sabes qué he encontrado últimamente yo? En que la ley no es de esa forma. Pero yo pienso que debiéramos de hablar. Si quieres, hablamos y yo te voy a dar mi punto de vista porque hasta dónde llega la ley y te voy a soportar con textos. Y no sé, pues hablamos en otra ocasión, ¿te parece? Y si quieres, hablamos específicamente de la ley. ¿Por qué la ley? Solamente, ok, lo que te estoy diciendo es esto. En Efesios 12, en Eclesiastés 12 habla de que el todo del hombre es guardar los mandamientos de Dios. ¿Sí? Uh-huh. Y realmente en el Nuevo Testamento también lo dice. Uh-huh. ¿Sí? Sí. También lo dice. Primera de Juan 14 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos, vosotros sois mis amigos, hacéis lo que yo digo. Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Uh-huh. Y los mandamientos son ley. Primera de Juan 5:3, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. En el Antiguo Testamento también te dice que sus mandamientos no son gravosos. Se repite. Entonces, lo que yo te estoy diciendo es, ¿por qué en Oseas dice que se va a volver a casar? Que les va a dar un desposorio para siempre. Cuando ya les había dicho que se iba a divorciar de ellos y le dio carta de divorcio. Tú te tenés que poner a pensar por qué Dios dijo eso y cuándo se cumple. ¿Por qué? Porque cuando hace como un año entró una persona y me dice, es que el Mesías es un simple hombre. Yo dije, voy a tener que escribir de este tema. Porque él dice que el Nuevo Testamento dice que el Mesías es un simple hombre. Entonces lo que yo hice fue escribir un libro que se llama El Mesías de la Tanaj, para demostrar que este Mesías que había sido prometido en la Tanaj es Yeshua, porque cumple con todo. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento lo que tenemos es el cumplimiento del Antiguo. Si en Oseas dice que va a haber un desposorio para siempre, tú tenés que decir en tu mente, ¿cuándo pasó esto? Y si en el Nuevo Testamento pasa, tú tenés que ver, bueno, pero la ley también dice que el hombre para volver a casarse tiene que existir la mujer para volver a casarse tiene que existir la muerte del esposo y ella queda libre del esposo para volver a casarse. Entonces Dios viene y muere. ¿Por qué vino a morir también? Para pagar la deuda, porque se había generado una deuda. Esta deuda es una deuda infinita que no la podía pagar un hombre, solo la podía pagar Dios. Y como Dios es justo, porque la salvación no es gratis, para ti es gratis la salvación. Para ti la salvación es por gracia, es cierto. Pero técnicamente la salvación no es gratis. La salvación costó la muerte de Dios. Una muerte que sí pagó y que sí pudo pagar una deuda infinita que ningún hombre puede pagar. Yo no puedo pagar cumpliendo los mandamientos, porque si yo pago una parte de una deuda infinita, yo estaría pagando igual una deuda infinita que no puedo pagar. Entonces Él vino. Lo que te estoy tratando de decir es que si tú quieres manejar un tema y de verdad lo querés manejar, escribilo. Escribilo. De verdad te insto a que escribas, publiques tu libro, pero tenés que solucionar cada una de las partes. Y cuando soluciones todo esto, te vas a dar cuenta que vas a decir cosas que no te van a entender, porque es complejo. Entonces los unitarios bíblicos te quieren hacer ver como que un ser humano te salvó, y realmente un humano no puede salvarte, porque está escrito en la ley: ningún hombre pagará por los pecados de otro. Ninguna sangre humana se puede derramar por los pecados de otro. Eso es lo que dice la ley. Y si la ley te dice eso, Cristo, que vino a cumplir la ley, también tiene que cumplir con ese mandamiento. Por eso Él no es un hombre, es Dios.
Porque la Biblia no dice que Dios no puede morir por el pecado de otro. La Biblia dice que un hombre no morirá por el pecado de otro. Y eso en cuestión es lo que tú tenés que tratar de manejar, pero tenés que escribirlo. No solo leerlo y que se te Yo te olvide. entiendo. Lo que me estás diciendo no es nada nuevo. Yo te entiendo, pero tú no puedes decir que Dios... mira, y es por eso que la Trinidad, Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Son tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Jesús en condición de hombre como Dios tenía una función. Dame un texto de la Trinidad del Nuevo Testamento. Y lo leímos en Colosenses 2:12. Léelo. Ahí lo leímos en Colosenses, ¿o no lo leímos? ¿Qué ¿Te dice? acuerdas o no? No, ¿lo leímos o no? ¿Te acuerdas o no? A ver, Sí, que, sí, que no estimó ser igual a Dios, ¿a qué aferrarse? No, esa es la forma en como Pablo habla a los filipenses y le dice... Te aseguro que no puedes defender la Trinidad. Yo soy trinitario. Ya te dije, yo no saco mi uña de una sola vez, pero no me subestimes. Pues yo te subestimo en buena forma. Te aseguro que no la puedes defender. Muchas lagunas tú, y tú dices que tú eres un escritor. Tú eres un escritor, dices que eres un escritor, y yo he encontrado, miren, en esta conversación he encontrado demasiadas lagunas para tu. Solucionalo. Refútame. Refuta cada una de las cosas. Es sencillo. Mira, si no sabes hacer la diferencia entre la ley y la gracia, es un concepto elemental de la escritura. Es que yo sé hacer la diferencia. Pacto no es lo mismo que ley. Me acabas de decir hace poco, bueno, en el Antiguo Testamento me dijiste que los mandamientos son ley también, me acabas de decir, yo estoy de acuerdo contigo, pero cuando ya te hacemos la diferencia entre la ley y los mandamientos, me dices que no, ya, y en qué pacto, la ley. Que el pacto no es la ley. Entonces, precisamente por mira, eso veamos, me hiciste una pregunta, que veamos el texto que citamos cuando leímos. A ver, dime cómo ese texto es un texto trinitario, dime cómo. Y no está hablando de la deidad, de la plenitud, dice, porque el 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ese texto no es un texto trinitario. ¿No está hablando de la deidad? Está hablando de la deidad y de una persona. ¿Qué es la deidad para ti? El concepto Trinidad es tres personas en Dios. Ese texto no es trinitario. Juan capítulo 3 versículo 8, vamos. Defiende la Trinidad y quiero ver si podés. ¿Me estás probando? Sí. Eso no es probar, no es una función de un hijo de Dios. Déjame decirte. Te estoy poniendo a prueba porque los hijos de Dios tienen que poder comprobar lo que dicen. Los que prueban según la Biblia solo Satanás lo hace, pero no. Eso. Compruébame. El tentador te prueba. Compruébame que sos hijo de Dios, porque los hijos de Dios tienen que poder defender no tengo que probar su verdad. Que soy un hijo de Dios. Yo sé lo que yo soy. Yo sé lo que he creído. Yo sé que yo y no te tengo que creer solo porque tú crees. No, es que ahí te equivocas. Cuando me dices probame, yo no tengo que darle Te probame. aseguro que muchos trinitarios no pueden defender la Trinidad. Y eso pasa. Es otra cosa. Y eso pasa porque no manejan el tema. Esa es otra cosa, pero dame un texto trinitario, por favor. Dame uno solo. Cuando habla el texto que dice ay, Einstein. Ya te dije, yo he encontrado muchas debilidades. Dame el texto trinitario, a ver si podés. Dámelo. Sí, no, es que, pero ¿qué quiere decir? La Trinidad no solo se defiende con textos, se empieza desde el Génesis. Desde el Génesis empezás. La Trinidad, no. Dame el Génesis, dame dónde dice Génesis la Trinidad, dímelo. Ok, cuando Dios dijo, y además, cuando te puedo sacar muchos textos, simple y sencillamente. A ver, cuando Jesús se estaba bautizando, ¿a quién le dijo? ¿Quiénes estaban ahí? El Padre bajó el Espíritu como paloma y ahí estaba Jesús. ¿Y entonces es un texto trinitario o no? El concepto Trinidad dice que en Dios hay tres personas, que las son tres... Los que dan testigo, dice, en la tierra. Escucha. A ver, primero Juan que los 3. Tres son Dios. ¿Dónde dice que el Espíritu Santo, en ese texto, que el Espíritu Santo es Dios, en ese texto? ¿Cómo que el Espíritu Santo es Dios?
En ese texto. No, para vos no es Dios. Pero por ¿A supuesto dónde? que es Dios. Y entonces, ¿por qué Pero me dices dónde dice? yo te estoy hablando de ese texto. ¿De Te cuál? lo digo. Del texto cuando Jesús fue bautizado. Sí. ¿No es Dios entonces el Espíritu Santo? Es que la Trinidad no dice, no, la Trinidad, el concepto Trinidad no dice que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como paloma. No dice eso. El texto, ese texto que me estás dando no es, o por sí solo, por supuesto, no es un texto trinitario. Ok. 1 Juan 5:8, no me gusta que me estés tentando así porque estamos debatiendo y yo he encontrado como escritor tú demasiadas debilidades. Yo soy trinitario. Yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero... Yo soy trinitario Y también. dice, este Jesucristo que vino mediante el agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre y el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y los tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu y el agua, la sangre, y estos tres son cuatro. Ahí está hablando de testimonio, no de que los tres sean Dios. Si no entiendes o no quieres entender de que estos tres dan testimonio en el cielo, el Padre y el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno, cuando primero Juan dice, yo y el Padre uno somos, dijo Jesús, y el Consolador que va a venir, si no lo entiendes. Lo que yo te estoy diciendo es... Este texto de la Trinidad o el tema de la Trinidad no es algo que como leer la ley, que es algo básico, elemental. No, la ley no es básica. Claro que sí. Claro. La ley no es básica. Si Mira, no me están restringiendo el live. la Trinidad. Terrible. Este TikTok es terrible. Lo que te estoy diciendo es que para defender la Trinidad hay varios textos en el Antiguo Testamento que son mejores que el de Génesis y mejores que en el Nuevo Testamento, y que ahí sí te están diciendo algo más específico. Te voy a citar uno. Entonces en Isaías 43, si no mal recuerdo. En Isaías, te voy a leer Isaías 48. Dice. Pensé que me había leído 43:11, uno que agarra los castigos. ¿Perdón? ¿Perdón? Ahí el texto de Isaías 43:11. Dice Isaías 48. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso hizo, ahí estaba yo. Y ahora me envía Yod Hei Bab Hei y su espíritu. Y en Isaías 43 vemos que el que viene es Yod. Espérate. ¿Isaías 48 qué? 48:16. ¿Y dónde está el Espíritu Santo ahí? Ahí está el Espíritu, dice que su Espíritu... Okay, dice, y yo envió, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Ajá. El Espíritu de Dios, el Ruach de Dios, es el mismo Espíritu. La Trinidad ahí? No, te estoy diciendo que tenemos textos más específicos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento, por lo menos el que me citaste, habla de lo que dan testimonio en el cielo y en la tierra, ¿no? Pero acá estamos hablando de Yod Hei Bab Hei enviando a uno. ¿Sí? Y que estos tres están, lo que te estoy diciendo es esto, estos tres están allá, porque los está enviando, están antes de haber nacido el Mesías, ¿me entiendes? Ese texto es mejor para defender la Trinidad. Espérate. Mostrame la Trinidad en este texto. 48:16. Estamos hablando de la preexistencia del que fue enviado. ¿Dónde está ahí? Porque fue enviado antes de nacer. ¿Quién?
El que fue enviado es Yod-Heh-Vav-Heh, de hecho, porque existen dos Yod-Heh-Vav-Heh. No me hables en griego, en arameo, ¿cómo es? Dime lo que dice el texto. Quiero Es que jamás Dios, convenceme yo como opositor, como que yo no creyera en la Trinidad. es que jamás Dios fue Convenceme llamado de- YHWH. Es Yod-Heh-Vav-Heh, la Yo palabra entiendo con la el que... tetragramatón, lo entiendo bien. Tetragrama, sí. Pero aquí dice, acercaos a mí, dice que le dice, está hablando Dios a Israel a través Sí. del profeta Isaías. Desde el principio no hablé en secreto, siempre ha ocupado, según Hebreos 1:1, a los profetas y ha ocupado a alguien. Y este que no habló en secreto, Desde que eso se hizo, ahí estaba yo, lógico. Y ahora me envió el Señor. ¿Y a quién lo envió? este que Me fue envió enviado, Jehová, el Señor. ¿A quién? este que fue ¿A enviado es el que no habló en secreto. ¿Quién? Espérate, ¿a quién no? Espérate. Este que fue ¿Y enviado, quién es el enviado? este que fue ¿Quién enviado es el enviado es el que no habló en secreto desde el principio. ¿Quién? Es Yod-Heh-Vav-Heh. Dios. Sí, Dios. Dios, sí. Ok. Desde Pero que... está hablando, léelo bien, léelo despacio. No, es que quiero que me lo desmenucé. Vos sos el que me vas a probar. Me dijiste que tenía otros textos mejores que lo que yo te cité. Y ahora me envió... Acercaos a mí, oíd esto. Correcto. ¿Quién está hablando ahí? Desde el Isaías, a principio. través en boca de Dios está hablando a Israel. No, Y le espérame. dicen, acérquense a mí. No, ¿cómo? Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso Espérame, se voy a hizo, estudiar este ahí texto estaba porque yo. quiero ver si es cierto que tenés razón. Préstame la pizarra, Y por favor. ahora me envió Yod-Heh-Vav-Heh, el Señor y su Espíritu. Mira, Voy a leer Isaías. mira, Harold, Señor, dígalo. voy a cerrar acá. Me restringieron el live. Regularmente tengo 100, 200, 300 personas. Ahorita 3 porque el live está restringido. A cada rato me están mandando notificaciones. Apúntate mi numerito y me escribes. ¿No te da pena darme tu número? No, para nada. ¿Dónde estás? ¿O cómo hago para escribir? 510. Espérame. ¿Cómo? 510. ¿En qué 510. país estás? Estados Unidos. ¿Cuál sería el... ¿Cómo se pone esto? El Más... WhatsApp, hablamos por WhatsApp. Sí, ¿cómo sería? Más uno, ¿no? ¿Cómo es? 510. Sí, más uno. 510, 630, Sí. 3009. Ay, Dios santo. No sé qué dijimos. Espérame, te voy a mandar un saludo ahí. No sé qué dijimos. Oh, yo te lo escribo. Ahorita te mandé un saludo. No pasa nada. No sé qué dijimos. Que restringieron el live por alguna razón. No entiendo por qué, Ahí pero te lo bueno. escribí, mira. Ahí te lo escribí, mira. Ahí te lo escribí. Ok, 03, 00. Pero te acabo de escribir, ¿no te llegó el mensaje? Espérame, no sé. Te acabo de escribir. No sé por qué. Tienes razón, no me había fijado. La verdad que me concentré en ti. No me concentré en el live. Te puse un saludo acá. Más 1-510-6303-009. Te puse saludos a tu WhatsApp, pero bueno, a ver si es ese. Bueno, totalmente. Ok, mi hermano, te cuidas, bendiciones. Otro rato. Ya me respondiste, ¿verdad? Sí. Ok. Ok, y se fue, bueno, bien. Ok.